que el concepto es entender lo que voy a hacer de acuerdo a lo que me están mostrando. En algún momento de la vida a ustedes les enseñaron que había ecuaciones. Y ustedes saben que una ecuación primeramente va a ser una igualdad. Pero esa igualdad resulta que va a ser entre dos miembros, que va a ser el respectivo miembro izquierdo y el miembro derecho. Siempre va a haber esos dos, miembro izquierdo y miembro derecho. En otras palabras, si ustedes escriben dos iguales, o sea, si escriben aquí, por ejemplo, 2x igual a 48 igual a 7, esto ya está mal, ¿no? No puede haber dos iguales. Siempre va a ser la igualdad entre dos. En álgebra les debieron de haber enseñado desigualdades, y en las desigualdades sí se vale eso. Sí se vale tener que 3x es mayor que 7 y es mayor que 2x menos 5, ¿no? Esto sí se vale, en desigualdades sí se vale. Pero desigualdades no todo el mundo la ve en álgebra, deberíamos de verla, no todos alcanzan por diferentes razones, pero ahí sí se vale. En una ecuación no se vale. En otras palabras, si en algún momento veo que ustedes me ponen igual, 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 todo en una sola línea, eso es una imprecisión tremenda y eso ya está mal, ¿no? Porque no cumple con los estándares de la conceptualización. Acuérdense que las matemáticas son muy formales y hay que cumplir con todos los estándares que me van marcando. Entonces la igualdad es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, y en ellas hay operaciones. Las operaciones sabemos que son instrucciones. Una instrucción es un verbo. En otras palabras, el verbo sumar quiere decir agregar, el verbo restar, la operación restar quiere decir quitar, la operación dividir quiere decir repartir, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunas ocasiones, uno de los dos miembros va a ser cero. Entonces, una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Todo esto está en Classroom, ahí lo pueden leer. Solamente aquí estoy poniendo la parte más importante. Es una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, donde puede haber operaciones y a veces va a ser cero. Esa es una ecuación. Pero también les enseñaron en la primaria que existen fórmulas. Y la fórmula simplemente es una ecuación, pero esa ecuación es muy conocida por todos. O sea, niños de la primaria, niños de la secundaria, te conocen la ecuación. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para el perímetro? El perímetro es lado más lado más lado. ¿Cuál es la fórmula para el área? Pues va a ser por altura sobre 2, etcétera, ¿no? Son ecuaciones muy conocidas. Y entonces, de ahí nos vamos a las formas. Una forma es, primeramente, una manera de escribir. En otras palabras, tú conforme vas aplicando todos los conceptos de álgebra, vas a estar escribiendo la ecuación de diferentes maneras. Pero la forma va a ser una manera de escribir específica, no es la que tú quieras, tiene que cumplir con ciertos estándares. Y ahí es cuando entonces damos el primer salto, porque en álgebra y en aritmética sabíamos que tenemos que hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero ahora te están diciendo, no quiero que hagas lo que tú quieras, quiero que llegues a un punto específico. Ahora bien, ya que tengo esa manera de escribir, va a resultar que en esa manera de escribir yo voy a poder sustituir valores numéricos. Si yo sustituyo valores numéricos, entonces se parece a la fórmula, pero no es una fórmula, son dos cosas completamente diferentes. Y aparte de sustituir valores numéricos, también puedo obtener de la forma valores numéricos, donde esos valores numéricos me van a ayudar a saber cómo puedo graficar. Y entonces la forma también me va a decir cuál es la forma de la figura. Esas 4 características tiene la forma. Y entonces surge imperantemente la necesidad que, aparte que les explique qué es la forma, les explique el concepto más importante de geometría analítica. Y el concepto más importante de geometría analítica es lugar geométrico. Y lugar geométrico es el concepto que va de la mano de la forma, pero necesito entender que tienen una dualidad que no se parece la una a la otra. Van de la mano, pero una es una cosa y otra es otra muy diferente. ¿Qué es un lugar geométrico? Pues un lugar geométrico primeramente va a ser una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, donde hay operaciones, pero a veces alguno de los miembros es cero. Y esa ecuación para el lugar geométrico va a estar asociada
a veces voy a hacer esto de como que detectar, pero se debe a que la aplicación falla y deja de escribir, por eso luego tengo que hacer eso, ¿no? Entonces, va a estar asociada a una gráfica. Por lo tanto, cada vez que les diga lugar geométrico es ecuación asociada a gráfica. Van las dos juntas. Y en esa ecuación, esa gráfica, va a haber un punto donde ese punto va a ser de coordenadas x, y. Y ese punto de coordenadas x, y va a representar a todos los puntos de la gráfica. Y entonces ahí viene una parte media interesante, porque resulta que si yo tengo una gráfica, supongamos esa, resulta que esta gráfica tiene un punto, donde acuérdense que el punto está definido por una coordenada. Habíamos dicho que es pareja, ordenada, quiere decir que van acomodados de una manera adecuada, y la manera es primero la abscisa y luego la ordenada. Entonces, este punto tiene otra coordenada, este punto tiene otra coordenada, este otro punto, todos los puntos tienen coordenadas diferentes. Pero este punto de coordenadas x, y te va a representar a todos los puntos que están en la gráfica, a todos. Lo cual como que empieza la parte conceptual bastante complicada, porque ¿cómo puede ser que un punto represente a todos los puntos? Pues un punto, hagan de cuenta que es su lápiz, o sea, la punta de su lápiz es el punto que se va desplazando para ir dibujando a los demás puntos. Ese es el concepto. Ustedes van a tener una pluma, van a tener un plumín que ustedes van a ir desplazando y se van generando muchos puntos. Cada punto tiene una coordenada, pero el punto que los dibujó es precisamente el punto del lápiz. Pero se desgasta, sí, ya sé que se desgasta, ¿no? Pero de todas maneras es un solo punto. Y entonces, esa ecuación asociada a esa gráfica y que va a tener un punto de coordenadas x, y, va a estar representando un comportamiento. Y ese comportamiento lo van a declarar a través de un enunciado. Y el enunciado precisamente va a estar en lenguaje castellano o en lenguaje... A mí me enseñaron en la primaria, y esto viene desde la primaria, recuerden que las matemáticas es una secuencia lógica de todo lo que vieron desde el kinder. Cálculo diferencial básicamente es kinder. Geometría analítica básicamente es kinder. Solamente necesito entender qué parte del kinder. Entonces, la ecuación no me la enseñaron en el kinder, la ecuación me la enseñaron ya por secundaria. Pero la ecuación es una igualdad, y la igualdad sí me la enseñaron en el kinder. En el kinder me enseñaron pesas y me dijeron que uno es igual que el otro cuando está equilibrado. Entonces, la ecuación es una igualdad entre dos miembros donde hay operaciones y donde uno de los miembros puede ser cero. Y la fórmula es una ecuación muy conocida. Ahora, me faltó aquí agregar, en la fórmula lo único que pueden hacer es sustituir. No pueden hacer otra cosa. Sustituyen y obtienen valores. Sustituyen valores numéricos y obtienen valores numéricos. Pero en la forma es una manera de escribir donde pueden sustituir, donde pueden obtener y donde les dice la forma de la figura. Esas 4 características tienen una forma. Y entonces eso va ligado del lugar geométrico, donde un lugar geométrico va a ser una ecuación que va a estar asociada a una gráfica. Yo les voy a enseñar a graficar con estos valores que se obtienen, y va a estar representado por un punto de coordenadas x, y, que es un punto que me representa todos los puntos. Y por último me dice un comportamiento. Cuando ustedes logran entender la dualidad, cualquier cosa de geometría analítica es muy rápida de entender. Si entienden que existe el lugar geométrico, que es una ecuación asociada a una gráfica, y que hay una manera de escribir para representar ese lugar geométrico. La forma representa los lugares geométricos. En otras palabras, el lugar geométrico es una ecuación, sí, pero una manera específica de escribir esa ecuación es la que te describe al lugar geométrico. Ahí es donde viene la asociación entre esas ambas partes. Y entonces habíamos dicho que íbamos a ver el día de hoy las formas de la recta, que es una forma, una manera de escribir. Pero entonces hay muchas formas de la recta. La primera forma de la recta se llama forma pendiente ordenada al origen. Y la forma pendiente ordenada al origen la van a escribir como la ordenada. Acuérdense que no se llama y, se llama ordenada.
Que les quede claro que no se llama eje Y, se llama ordenada. La ordenada es la pendiente multiplicada por la abscisa más la ordenada al origen. Si se acuerdan ustedes, les había mencionado que hay 4 niveles cognitivos. El primer nivel cognitivo es aprendértela de memoria. ¿Qué es aprenderse de memoria? Y es igual a mx más b, y es igual a mx más b, y es igual a mx más b. Ya, quien se la puede aprender, se la puede aprender hasta un perico. Ese es el primer nivel cognitivo, apréndetela como perico. Pero ustedes no son pericos, entonces llegan al segundo nivel cognitivo. ¿Cuál es el segundo nivel cognitivo? La ordenada es la pendiente por la abscisa más la ordenada al origen. Ese es el segundo nivel cognitivo, es entender el concepto. Y ya que entendieron el concepto, hay que saber aplicar el concepto. Ese es el tercer nivel cognitivo. Para que entiendan geometría analítica, deben de entender ese tercer nivel cognitivo y ese me toca a mí. Yo les tengo que explicar el segundo y el tercero. El primer nivel les toca a ustedes, apréndanselo de memoria. El segundo y tercer nivel yo se los tengo que enseñar y ustedes lo deben de dominar. Y el cuarto nivel cognitivo es enséñeselo a otra persona para que te quede bien claro. Y eso les toca nada más a ustedes. Entonces, vamos a el siguiente nivel, que es aplicarlo. Primeramente, este de aquí dijimos que es ordenada. ¿Qué es la ordenada? Eh, 33, dime 33. la ordenada es una dirección de una partición. No, no. Bueno, vamos a aclarar esa situación. Dirección vertical, dirección vertical, dirección horizontal. Dirección vertical se grafican las ordenadas, dirección horizontal se grafican las abscisas. Jamás se ha llamado eje X y eje Y, eso es una mentira. Se llama eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Ahora bien, la ordenada es el segundo elemento de tu coordenada. Acuérdate que coordenada es dos, ordenada deben estar primero una y luego la otra. Entonces, primero se escribe la abscisa y luego se escribe la ordenada. ¿Qué es la ordenada? El segundo elemento de todos los puntos. Esa es la ordenada. ¿Dónde se grafica la ordenada? En el eje de dirección vertical. ¿Dónde se grafica la abscisa? En el eje de dirección horizontal. ¿Cuántos sentidos tiene? El sentido es sentido a la izquierda y el sentido es sentido a la derecha. ¿Cuántos sentidos tiene la ordenada? Tiene sentido hacia abajo y tiene sentido hacia arriba, que son cosas diferentes. Tienen que entender la diferencia entre dirección y sentido. Bueno, entonces la ordenada es el segundo elemento de la coordenada. Este que está aquí, acuérdense que recibe el nombre de... Lo voy a escribir con otro color para que no se confunda. Este se llama abscisa. Abscisa. Este que está aquí, ¿va? ¿Qué es la abscisa? Es el primer elemento de la coordenada. Se grafica en el eje horizontal y tiene sentido izquierda y derecha. Y ahora bien, viene la parte interesante de aquí. Este que está acá, acuérdense que le estoy explicando el segundo nivel cognitivo. Eso que está ahí recibe el nombre de pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente es una inclinación. Y si ustedes se acuerdan, cuando estaban chiquitos, les decían, sube esa pendiente. Y cuando subías la pendiente te cansabas, porque no es plano, la pendiente es inclinada. Entonces, esa inclinación se va a interpretar como lo que subes con respecto a lo que avanzas. Así es la interpretación de la pendiente. Subes con respecto a lo que avanzas. Y el otro nivel cognitivo que viene aquí, mejor lo escribo con naranja, es que este que está aquí se llama ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? La ordenada al origen es una ordenada que tiene
abscisa 0 y que te está diciendo dónde la recta corta o cruza, tal vez sería más adecuado, donde cruza al eje de las ordenadas. Y de ahí entonces ya tengo la conceptualización. ¿Sale bien? Ok, ya que me lo aprendí, entonces viene la aplicación. La aplicación es la siguiente: 2x menos 3y igual con 5. Vamos a ver la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es la siguiente. Primeramente, esto que está aquí, ¿qué es? Ok, si me hubieran dicho su número de lista, les hubiera puesto participación. Acuérdense, díganme su número de lista, no levanten la mano, solamente díganme su número de lista y me dicen ecuación y les pongo participación. Entonces, esa es ecuación porque hay una igualdad entre dos miembros, izquierdo y derecho, y en los miembros hay operaciones. Por eso yo sé que es una ecuación. Pero yo no quiero una ecuación, yo quiero una manera de escribir específica donde tenga esta manera de escribir. Y entonces, lo que yo debo de pensar va a ser en mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es calcular el valor de la y. Acuérdense que no se llama despejar, porque despejar quiere decir mueve todos los objetos que están juntos para que quede solito. Si yo quiero despejar el salón, tengo que levantarme, invitarlos a que salgan, mover todas las bancas y dejar limpio esto. Eso es despejar. En matemáticas jamás despejamos. En matemáticas calculamos los valores de las incógnitas. Por lo tanto, como el objetivo es calcular el valor de la incógnita, eso no es un concepto, es un objetivo. Lo que yo debo de empezar son con operaciones inversas. Si ustedes se dan cuenta, para que yo calcule el valor de esta y, necesito que esta operación esté aquí. Y si ustedes observan, esa es una operación suma. Por lo tanto, la operación inversa es una operación resta. Y entonces, de ahí me queda que tengo al 5, pero ese 5 le voy a restar 2x. Ahí estoy aplicando la primera operación inversa. Pero resulta que una vez que ya me di cuenta que hice la operación inversa, con ese 2x y la operación inversa, vuelvo a repetir, es una resta, me doy cuenta que aquí hay otra operación. Y esta operación que está aquí, ¿qué operación es? Pues no es una resta. Ok, muy bien, es una multiplicación. Entonces, como su compañera ya me dijo el número de lista, pues ya le puedo asignar una participación. Acuérdense que no levanten la mano, solamente digan su número, porque como estoy clavado aquí viendo y escribiendo, no alcanzo a voltear a verlos, ¿no? Y obviamente los que están en su casa, pues no pueden levantar la mano, ¿no? Entonces, nada más digan su número de lista, ya sé que están en su casa o que estén aquí, no pasa nada. Entonces, fíjense bien lo que dijo su compañera. El menos 3 está realizando una operación que es la multiplicación. Por lo tanto, la operación inversa es la división. Y si voy a hacer la división, quiere decir que voy a dividir a todo lo que está ahí. Sin embargo, lo importante es que no divida a todo, sino que aplique el concepto de fracción parcial. Y la fracción parcial es, en lugar de dejar una fracción completa, escribe una primer fracción y escribe una segunda fracción. Si se dan cuenta que está dividiendo, pero no divide a todo, divide al primer número y divide al segundo número. Y con eso ya realicé la operación inversa y ya tengo calculado el valor de la y. ¿Qué concepto apliqué? Operación inversa para quitar al 2x. La operación inversa la suma y la resta. ¿Cuál es la otra operación inversa? La división. Y aparte aplico fracciones parciales para que me queden separados. Y ya tengo la forma pendiente ordenada al origen. Y de ahí me doy cuenta con mis ojos de la cara que la pendiente es el coeficiente que multiplica la x. Y si la pendiente es el coeficiente que multiplica la x, todo este que está aquí es el coeficiente que multiplica la x. Por lo tanto, si todo ese es el coeficiente que multiplica la x, me va a quedar que la pendiente es 2/3. ¿Por qué? Porque estoy aplicando ley de los signos. Menos entre menos me da más. Y entonces quiere decir que sube 2 y que avanza 3. Eso quiere decir la pendiente.
Pero también sabemos que existe otra partecita que se denomina ordenada al origen. Y la ordenada al origen es el término independiente. Por lo tanto, este que está aquí es precisamente la ordenada al origen. Y por lo tanto, la ordenada al origen es una ordenada que tiene abscisa 0 y que es el punto por donde la recta cruza al eje de las ordenadas. Y con eso ya puedo hacer varias cosas. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es escribir aquí el eje de las ordenadas, dibujar aquí el eje de las abscisas. Acuérdense que se llama eje de las abscisas, por eso no escribo X. Acuérdense que se llama eje de las ordenadas, por eso no escribo Y. Jamás se debe escribir X y Y. Simplemente es eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Y me están diciendo que lo primero que debo de ubicar es precisamente esta ordenada. Y esa ordenada en números, perdón, en expresión decimal, ¿cuánto es? Ok. En expresión decimal tengo que decir menos 5 entre 3 y entonces me toca de a 1, aquí sobran 2, le pongo un 0, le pongo aquí, 6 por 3, 18, sobran 20 y es menos 1.76. Esa es la expresión decimal en las ordenadas. Por lo tanto, quiere decir que es menos 1, menos 2 y más o menos aproximadamente aquí en menos 1.66, abscisa 0, aquí está la ordenada al origen. ¿Sale bien? Acuérdense que eso lo pueden hacer mentalmente. Si no lo saben hacer mentalmente, entonces en su evaluación van a tener que escribir esto, porque entonces me tienen que demostrar por qué supieron, ¿no? Si no lo pueden hacer mentalmente, pues escriben la operación y ya estuvo, ¿no? Recuerden que no van a poder utilizar calculadora. Y entonces, ahora viene la parte interesante. Este lo voy a subir un poquito, porque si no me está estorbando. Y entonces, pregunto yo, sube de lo que a mí me han enseñado, ¿a quién está relacionado en la coordenada? La ordenada, muy bien, a la ordenada. Entonces, como el sube está relacionado a la ordenada, entonces yo debo de pensar que el sube solamente es para la ordenada. Insisto, eso no es de aquí, esto es de la primaria. El subir sabemos que es para arriba. Hago la asociación con la secundaria, ordenada, entonces se sube en la ordenada. Y entonces, si sube en la ordenada, quiere decir que le voy a sumar 2 a la ordenada. Pero a mí me enseñaron en el kinder que si tú tienes un entero, lo puedes escribir como 3/3, y si tienes 2 enteros, lo puedes escribir como 6/3. Entonces, en lugar de sumarle 2, le voy a sumar 6/3. Precisamente ese es el sube. Y entonces, si hacen eso, van a llegar a un nuevo punto, que vamos a llamarle que es el punto A, y ese punto A va a tener coordenadas 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque estoy aplicando la ley de la resta. Y la ley de la resta me dice que si son dos números que tienen diferente signo, lo que debo de hacer entonces es restar los números y dejar el signo del mayor. Si se dan cuenta que 6/3 es más grande que menos 5/3. Entonces lo resto, me queda 1/3 y debido a que uno es positivo y otro es negativo, se queda el signo del mayor y por eso se queda el más 6/3. Eso es de primaria. Si tienen alguna duda, ya saben, luego me dicen y les contesto, ¿no? Bueno, ya hice el subir. Subió 2, por eso me dio 1/3. Pero ahora me hace falta el avanzar. Y entonces díganme, el avanzar, ¿a quién se asocia? 20, ¿qué dijiste? 27. ¿Sí? 19, ok, 19, dime 19. A la abscisa. Pero sí se dan cuenta que eso yo no se lo dije a su compañera. Pues eso jamás ni lo había mencionado. Lo que ya están haciendo es un proceso de razonamiento. ¿Qué es razonar? Razonar es, me acuerdo de lo que me han dicho, lo asocio y doy una opinión, doy algo, una sugerencia, una estrategia, una respuesta. Entonces, como el avanza va relacionado a la abscisa, quiere decir que a la abscisa
le voy a sumar 3. Y si le sumo 3, pues llego al punto 3. Eso quiere decir que estoy llegando al punto de coordenadas 1, 2, 3 como un tercio. En expresión decimal un tercio sabemos que es punto 33. Entonces más o menos va a quedar por aquí el punto A. Sabemos que es expresión decimal porque no existen los números decimales. ¿Qué es lo único que me hace falta? Pues como yo sé que es una línea, porque es una ecuación lineal, simplemente uno de estos dos puntos, lo prolongo para un lado, lo prolongo para el otro lado y ya tengo el lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es una ecuación asociada a una gráfica. Eso quiere decir que esta ecuación asociada a esta gráfica se llama lugar geométrico. Esta ecuación asociada a esta gráfica se llama lugar geométrico. Pero como esta ecuación es una forma, una manera específica de escribirla, entonces esta no se llama ecuación, esta se llama forma pendiente ordenada al origen, y esta sí se llama ecuación, y esta junta con esta se llama lugar geométrico. Ahí es cuando ya empiezan a entender la conceptualización y que son nombres que se tienen que aprender. O sea, no es una opción, es me lo aprendo. Conclusión: ¿para qué me sirve la forma pendiente ordenada al origen? Pues la forma pendiente ordenada al origen me sirve para graficar, porque a través de ella puedo obtener la gráfica. ¿La gráfica de quién? Del lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Ecuación asociada a la gráfica, que es una forma, una manera de escribir donde voy a obtener valores específicos y ya de ahí obtengo lo que yo quiera hacer. Obviamente, como les dije al principio de la clase, en cálculo diferencial esto es un pedacitito del ejercicio. Para ustedes va a ser un ejercicio completo, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir avanzando. Bueno, entonces, una vez entendido eso, le voy a poner pausa. Una manera de escribir. El objetivo de la forma simétrica, disculpen, el objetivo de la forma simétrica va a ser igualar a 1. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo logro el objetivo de igualar a 1? Pues necesito aplicar un concepto. Y el concepto que aplico para lograr el objetivo es simplificar la ecuación. ¿Qué es simplificar la ecuación? Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Si se dan cuenta, si yo divido entre 3, eso se llama simplificar la ecuación. Pero si yo divido entre 4, también se llama simplificar la ecuación. Y si yo divido entre 7, también eso es simplificar la ecuación. Los tres son simplificar la ecuación. Pero como tu objetivo es igualar a 1, la división adecuada es dividir entre 7, porque si tú divides 7 entre 7 te da la unidad. Ahí es cuando te das cuenta que el concepto lo puedes aplicar de varias maneras, pero necesitas visualizar claramente el objetivo para saber que llegas a él. Entonces ya lo hiciste, ya lograste el primer objetivo, que es igualar a 1. Siguiente objetivo. El siguiente objetivo, porque son dos objetivos los de la forma simétrica, es que los coeficientes sean 1. Y entonces empezamos a pensar, ¿qué es un coeficiente? Pues en Classroom también ya les dije que el coeficiente es el número que multiplica la variable. Por lo tanto, ese es un coeficiente porque multiplica la variable. Y este también es un coeficiente porque multiplica la variable. Por lo tanto, si yo quiero si quiero lograr que el coeficiente sea 1, entonces voy a cambiar de concepto. Y el concepto es simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si yo hago lo siguiente, si divido este 3 entre 6 y divido el 7 entre 6, eso es simplificar la fracción. Pero yo quiero simplificar la fracción para que el coeficiente sea 1. Por lo tanto, simplificar la fracción se convierte en dividir entre 3 y dividir entre 3. Si se dan cuenta, este 3 entre 3 permite que el coeficiente sea 1. Y de manera similar, para que este coeficiente sea 1, entonces yo debo de dividir entre 4. Debo dividir entre 4 y debo dividir entre 4.
Entonces estoy simplificando la ecuación y estoy simplificando la fracción. En ese momento me va a quedar que este 3 entre este 3 me da la unidad y por lo tanto tengo una x sobre este 7 entre este 3 no se puede dividir y por lo tanto me queda un 7 tercios. Luego viene un signo de resta y luego este 4 entre este 4 que estoy escribiendo aquí, al dividirse me queda 1, por lo tanto me queda la y este 7 entre este 4 no lo puedo dividir y por lo tanto me queda aquí un 7 cuartos y eso es 1. Esa que está ahí es la forma simétrica y entonces lo primero que salta a la vista es que esto está re feo porque generalmente yo no tengo cosas así, pero es una manera de escribir y es la que yo quiero y la que yo necesito. Por lo tanto, eso que está ahí lo tengo que interpretar. Este que está aquí recibe el nombre de abscisa. Si se dan cuenta que está abajo de la X, ¿no? Por eso se ve que es abscisa. Este que está acá, ¿cómo se llama y por qué? 19. Ok, no levanten la mano, díganme su número de lista. Entonces, esta se llama ordenada. ¿Sale bien? Ordenada. Entonces, la manera de darme cuenta que es abscisa o que es ordenada es así como que súper rápida, ¿no? No tiene la gran cosa. Pero esas dos, que se llaman abscisas y ordenadas, las dos reciben el nombre de abscisa al origen y la otra también recibe el nombre de ordenada al origen. Ya a ustedes ya les había dicho que es la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? No sé mi número de lista, pero es el segundo término de la coordenada. Ok, hay que aprenderse su número de lista. Espérame, deja decirte cuál es tu número de lista. ¿Qué es la ordenada al origen? Es la ordenada. Esto es una ordenada. Ah, pero tiene un signo menos. Sí, tienes que escalártelo con todo y el signo. Entonces, la ordenada al origen precisamente es la ordenada que tiene una abscisa 0 y que es el punto donde cruza al eje de las ordenadas. Eso es la ordenada al origen. ¿Qué es la abscisa al origen? No te digo. Es lo mismo, ¿no? Siempre ahora es el contrario. Ok, si me hubieras dicho tu número de lista. Ok, entonces, ¿qué es la abscisa? Pues precisamente esta que está aquí, si se dan cuenta que no tiene signo negativo, tiene signo positivo. Entonces es lo mismo. Esta es la abscisa. ¿Sí se acuerdan que esta fue la ordenada? Esta fue la abscisa. Pero esa abscisa tiene ordenada 0. Y esa abscisa al origen se va a llamar A. Y ese es el punto donde cruza al eje de las abscisas. La ordenada al origen cruza al eje de las ordenadas, la abscisa al origen cruza al eje de las abscisas. ¿Qué es la ordenada al origen? Es la ordenada con abscisa 0 y es el punto donde cruza el eje de las ordenadas. ¿Sale bien? Y entonces, como ya se sabe en la parte conceptual, pues ya está súper fácil, porque entonces, acuérdense, si hago esto es porque falla la aplicación, no es porque quiere estar jugando. Entonces, este que está aquí se denomina eje de las abscisas, este que está aquí se denomina eje de las ordenadas, y entonces yo les acabo de explicar que la ordenada al origen es 0, menos 7 cuartos, y menos 7 cuartos en expresión decimal, ¿como cuánto es? 2.3, 30 grados, 2.3. No, ¿No? sin usar calculadora. ¿Qué pasó? Ándale, pero no me dijiste tu número de lista. Entonces, la
ordenada al origen es menos 1.75. Eso quiere decir que es menos 1, menos 2 y aproximadamente por aquí está la ordenada al origen. Acuérdense que es un punto. Recuerden que los puntos se simbolizan con letras mayúsculas, pero específicamente la ordenada al origen se simboliza con una letra minúscula. Y este que está aquí, ¿cuál es la expresión decimal de 7 tercios? 2.3. Ok. ¿Qué número de lista me dijiste? 33, ok, muy bien. 33. Tienen que aprender eso, a expresarse adecuadamente, porque luego se les olvida. Ok, entonces es 2.33. Eso quiere decir que es 2.33,0. Y 2.33,0 es como 1, es como 2, es como 3. Y 2.33, pues es por aquí así, ¿no? Acuérdense que es un esquema. Es el abscisa al origen. Por lo tanto, como saben que es una ecuación lineal, lo único que tienen que hacer es unir la abscisa al origen con la ordenada al origen, prolongarla para un lado, prolongarla para el otro, y ya tienen la gráfica. ¿Qué es el lugar geométrico? El lugar geométrico es la ecuación asociada a la gráfica. Pero cuando la ecuación la escribes de una manera específica, esta se llama forma. Y específicamente esa se llama forma ordinaria porque tiene igualado a 1 y los coeficientes son 1. La forma simétrica tiene coeficiente 1 y está igualada a 1. La forma pendiente ordenada al origen, calculas el valor de la y. En la forma pendiente ordenada al origen, conoces la pendiente, que es el coeficiente que multiplica la x, y la ordenada al origen, que es el término independiente. Y acá, la abscisa al origen es el denominador de la x, y la ordenada al origen es el denominador de la y. Y entendiendo ese concepto, pues ya pueden graficar de una manera o de la otra manera. ¿Sale bien? ¿Dudas? Va que va. Acuérdense que generalmente no pregunto. Ok, lo repito porque no lo había grabado. Ja. La forma 2 puntos es ordenada menos ordenada de la A, ordenada de la A menos ordenada de la B, entre abscisa de la A menos abscisa de la B, multiplicada por la abscisa menos la abscisa de la A. Entonces, si yo les menciono que tengo 2 puntos, que es el punto A y el punto B, lo único que debo de hacer es reemplazar. En otras palabras, es la ordenada menos la ordenada de la A, que es esta, y por eso la estoy, que es esta, y por eso la estoy reemplazando aquí. El signo menos es de fórmula. Ordenada de la A, pues es ordenada de la A, menos ordenada de la B es ordenada de la B, abscisa de la A es abscisa de la A, menos abscisa de la B es esta, por la abscisa menos la abscisa de la A, que es esa. Entonces, una vez que ya hice la sustitución, lo único que hago es todos los conceptos que ya estuve viendo anteriormente, y esos conceptos es que aquí hay una ley de la suma, por eso me da menos 7, aquí hay una ley de la suma, junto con ley de los signos, que me da un 6, y luego la propiedad distributiva, porque este número va a multiplicar a los dos elementos, y porque este número va a multiplicar a los dos elementos. Por eso, al hacer la multiplicación, este menos 7 por la x me da el menos 7x, este menos 7 por el menos 1 me da más 7, y este 6 por esta y me da 6y, y este 6 por este más 3 me da el más 18. Y ya por último, para expresarlo en la forma general, resulta que debo de hacer una operación inversa porque quiero que esta x sea positiva, por eso me queda más 7x, esta 6y se queda como tal, y entonces me doy cuenta que tengo términos semejantes, que es este 18 y este 7. Como estoy haciendo la operación inversa, entonces este más 7 va a restar al 18 y de aquí me da un más 11. Como todo lo estoy mandando del miembro derecho al miembro izquierdo, entonces no necesito aplicar la propiedad reflexiva y todo se queda en el miembro izquierdo. Y de ahí ya llego a la forma general, que acuérdense que es la forma en que debo de expresar los resultados. Y como les había dicho, la forma 2 puntos me sirve para calcular la ecuación del lugar geométrico. Sabemos que el lugar geométrico es la ecuación asociada a una gráfica.